Estimados amigos, estimados suscriptores, bienvenidos una vez más a Mapa Geopolítico. Nuestra actualización de hoy, sábado 27 de enero, está completamente lista, día 703 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Vamos a revisar unas informaciones el día de hoy que se nos despliegan en el mapa. Esta tiene que ver con las autoridades de Kiev que declararon, atención, no lo van a creer, pero es cierto, como desaparecidos de combate o en combate a los prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania que murieron en el accidente del avión Il-76. Escuchemos esta lectura porque es realmente difícil de creer, siguiendo con la costumbre de ni siquiera poner excusas, sino de mentir abiertamente sobre la participación del ejército ucraniano en las muertes de sus ciudadanos. El régimen de Kiev fue aún más lejos en su cinismo. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó a las familias de los prisioneros que figuraban en las listas de los fallecidos en el accidente del avión el accidente o derribo, atención con esto, del avión Il-76, que hoy no son prisioneros de guerra, sino desaparecidos del combate. Acá tenemos las listas de los prisioneros ucranianos que murieron en ese accidente. Son 65 personas que murieron en el derribo del avión Il-76. Recordemos que ayer el presidente de la Federación nos decía que pudiesen haber utilizado armas o francesas o estadounidenses. Así lo dijo Vladimir Putin el día de ayer. Los canales de Telegram ucranianos escriben sobre esto a partir de palabras de familiares de soldados, algunos de cuyos autores piden contactar a organizaciones internacionales de derechos humanos para solicitar ayuda para encontrar a los soldados que desaparecieron repentinamente. Es lo que se está manejando allí en Ucrania con las autoridades ucranianas. Son, así los han puesto, desaparecidos en combates las víctimas de este accidente, que por cierto tenemos el video, acá comienza, sobre el momento del abordaje de los prisioneros ucranianos y las autoridades que acompañaban a estos en el avión Il-76 que fue derribado en la región de Belgorod. Recordemos que habían dos aviones, uno que transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos que fue derribado y otro que transportaba al menos 80 prisioneros que dio la vuelta y regresó a su aeródromo de salida. Bueno, es la información que estamos manejando respecto a este derribo de este avión Il-76 que sigue dando de qué hablar en el frente. Bueno, tenemos algunos ataques de la Federación, esto nos lo dijo el Ministerio de Defensa ruso en su informe de hoy en el área de Cherkasy. Allí la Federación Rusa atacó un sistema de misiles antiaéreos S-300, también un depósito de combustible en la región de Kirovograd. Bueno, vámonos al área de Kherson, allí en Krim, que hay actividad. Veamos de qué se trata. Las tropas rusas reforzadas con artillería y aviación atacaron a las unidades ucranianas en la aldea de Krinky, obligándolas a retirarse de varias posiciones. Las armas de largo alcance rusas también alcanzaron objetivos de las fuerzas ucranianas en la capital, en Kherson, también en Sadovoy, en Tiayinka, también en Lviv, Berislav, Novoberislav, Sminka, Krasnimayak y República Next. También atacaron el área de Kacharovka. La zona de bombardeos en el margen derecho en la región de Kherson se ha ampliado considerablemente hacia el norte de esta región. Bueno, seguimos, tenemos una información en esta zona, nos habla de esto. Ha parecido extraño un vehículo de infantería, un vehículo de combate australiano en la zona de contacto. Fíjense lo que nos dice el reporte. Ha aparecido una imagen, acá la tienen, de un vehículo blindado de suministros australiano que acabó en servicio con una de las brigadas de defensa de Ucrania. Estos vehículos blindados se basan en el vehículo blindado de transporte de personal M113 y se utilizan en el ejército australiano para realizar diversas tareas, atención, logísticas, incluido el transporte de diversas cargas. Se parece más que todo un tipo pick-up, pero con orugas. ¿Ok? Y las Fuerzas Armadas ucranianas están utilizándolas para la zona de combate, para trasladar tropas, imagínense, sin cabina, sin ningún tipo de seguridad para las tropas que se transportan en él. No están siendo utilizadas para el suministro de logística. Miren, la velocidad del vehículo blindado es de 66 kilómetros por hora y puedes transportar a entre 2 a 9 personas a bordo en su plataforma. No estamos hablando de un vehículo blindado de tipo M113. Bueno, seguimos allí, es bastante raro este vehículo, pero ya lo tenemos en el frente de batalla. En el área de Zaporizhia, atención, tenemos un pequeño avance de las tropas rusas
en el oeste de Rabotino. Veamos qué nos dicen estos reportes. Desde estos cinturones forestales están avanzando las tropas rusas hacia el oeste de Rabotino, hacia estas posiciones, luego de varios días que tenemos allí viendo artillería rusa que está ablandando posiciones en esta zona de Rabotino. Ayer decíamos que varias unidades de acá del área de Zaporizhia fueron trasladadas al área de Avdiivka, y ya lo vamos a ver en una entrevista de uno de los prisioneros de guerra ucranianos en manos del ejército ruso, como él declara que de acá, desde el lado de Zaporizhia, han trasladado tropas para tapar huecos en el área de Avdiivka. Bueno, nos dice este reporte lo siguiente. Después de pronunciadas batallas posicionales en el área de Rabotino, las tropas rusas lograron avanzar en esta dirección unos 580 metros entre estos dos cinturones forestales. Y estamos hablando de aproximadamente 0.3 kilómetros cuadrados de avance en la dirección de Rabotino. Las fuerzas ucranianas están atacando por los flancos en esta zona. Fíjense, en esta área están atacando las formaciones ucranianas un poco más al norte de donde avanzaban los rusos en estos cinturones forestales. También tenemos artillería rusa que trabaja en el área de Verbove y Nesterianka. Tenemos un reporte, como siempre, muy temprano en la mañana, que nos decía que en la mañana de este sábado comenzaron los trabajos de reconocimiento aéreo y artillería de cañones. Del lado ruso se detectó un vehículo blindado de transporte de personal cerca de un cinturón forestal. Los rusos trabajaron con artillería y, según las fuentes de periodistas rusos, fue impactado este vehículo de transporte militar ucraniano. Bueno, seguimos, veamos qué tenemos acá un poco más arriba en esta región, una información sobre la prensa británica que nos dice que sin el apoyo de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas ucranianas solo tendrán suficientes proyectiles hasta final de enero. El ejército ucraniano podría quedarse sin municiones de artillería a finales de febrero de este año si los representantes republicanos en el Congreso estadounidense siguen bloqueando la entrega a Kiev. El periodista británico Matt Hastings escribe sobre esto y hay mucha información. Incluso los invito a que se unan a nuestro canal de Telegram. Allí hay mucha información sobre el conflicto que hay con el estado de Texas, con la administración central de Biden en Estados Unidos. Atención, hay mucha información respecto a lo que está pasando en el estado de Texas, que es uno de los estados con mayor poder económico y de mayor producción petrolera en los Estados Unidos. Bueno, seguimos con la información. En su artículo publicado en el periódico británico The Times, Hastings afirma que, en su opinión, los dirigentes ucranianos se encuentran actualmente en completa confusión debido a la falta de planes para acciones futuras en caso de que el Congreso de los Estados Unidos se niegue a asignar dinero para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hasta que se proporcione apoyo militar a Kiev, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no tendrá una estrategia confiable. Y bueno, y así sigue diciendo este artículo bastante interesante. Lo pueden encontrar en el periódico británico The Times. Seguimos avanzando en la zona sur de Donetsk. Tenemos combates al norte de Priyuzhne y las tropas rusas también atacan el lado en la cornisa de Breminsky del asentamiento de Makarovka. Allí hay artillería rusa. Tenemos también artillería rusa y combates en las zonas de Ugledar. Veamos qué nos dice este reporte. Se informa en la zona de Ugledar que las tropas rusas de la Brigada de Fusileros Motorizados número 39 eliminaron un bastión ucraniano y una dotación de mortero acá cerca de Ugledar. También hay un ataque en la zona, veamos acá tenemos y comienza el video, en la zona de uno de los edificios de la mina Yuzhno-Donbasskaya, situado no lejos de Ugledar, ¿ok? Allí voy a abrir el mapa, acá la tienen la mina, esta es la mina que aparece allí atacada en el video. Ya esta mina ha sido fuente de muchos ataques a lo largo de estos 2 años de guerra en Ucrania. Bueno, seguimos avanzando en el área de Novomihailivka. Tenemos también artillería igualmente en Georgivka y en el área de Permomiansk. Atención, tenemos un reporte de última hora que nos indica lo siguiente. Veamos, fuentes rusas aclaran, las tropas rusas llegaron casi al final de la calle Borochislova. La calle Borochislova es esta que sube acá, fíjate, esta zona que sube acá, esta carretera, y probablemente hayan capturado, digo probable porque son fuentes rusas que están llegando a esta hora, pues nos indican que posiblemente estén ya bajo control toda esta zona que está marcada
en rojo, ¿ok? Estaremos tratando de ubicar mejor información y más coordenadas para el día de mañana si esto es verdaderamente cierto. Esto, repito, es en el área de Pervomainsk. Seguimos, vámonos hasta Avdiivka, donde tenemos información. Allí siguen los combates en la calle Soborna, igualmente en la calle Deportiva y Chernicheskaya. En estas tres calles siguen los feroces combates en toda esta zona y la artillería rusa que trabaja incansablemente, al igual que los drones FPV ucranianos en toda esta zona. Difícil la situación, pero los rusos siguen presionando tanto por el sur como por el suroeste en el lado de Pervomainsk. Acá tenemos la información, fíjense los vectores de ataque. Los rusos están atacando en esta zona, al igual que desde la zona industrial de Pronka, y los rusos continúan llevando reservas a la batalla desde la zona central de Avdiivka, al igual que desde la planta de Koke al este de Avdiivka. Esa es la información que se está manejando en esta zona. Tenemos ataques de artillería. Fíjense los bombardeos masivos que están cayendo en toda la aglomeración de Avdiivka, incluso desde Donetsk. Fíjense este otro video que comienza. Hay espesas nubes de humo que se pueden ver desde la ciudad capital de Donetsk. Allí pues ven ese video, difícil la situación, inmensos bombardeos tanto de la aviación rusa como de la artillería de largo alcance rusa en la zona de Avdiivka. Miren, tenemos una información acá. Esto respecto a un prisionero de guerra ucraniano. Habló sobre la rendición a las Fuerzas Armadas rusas en Avdiivka. Decía este ucraniano lo siguiente: un número cada vez mayor de militares ucranianos se están rindiendo al ejército ruso al darse cuenta de que a veces esta es la única posibilidad de sobrevivir. Vyacheslav Grinenko, soldado de la unidad de asalto de la brigada Jagger número 71 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se rindió en Avdiivka, que ahora está siendo liberada por las tropas rusas. Según el prisionero de guerra, antes de que las tropas rusas ocuparan las posiciones de su formación y él mismo fuera capturado, él y sus compañeros se arrastraron bajo fuego durante 30 horas en la línea del frente. Los comandantes no nos permitieron retirarnos de nuestras posiciones y tampoco enviaron ayuda. Entre comillas, dice este señor Berislav Grinenko, la desesperación se apoderó de mí. Ya los estábamos esperando a los rusos, dice este combatiente ucraniano. Entraron los chicos, nos pusimos de pie, hablamos y dijimos que éramos ucranianos. Inmediatamente los rusos nos dijeron que no nos preocupáramos, que nadie utilizaría la fuerza. Palabras del prisionero de guerra. Al final resultó que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonó a sus propios soldados sin apoyo de fuego, alimentos y aguas de sus posiciones. Y esto lo decíamos hace 2 días atrás sobre la difícil situación de los militares ucranianos en la zona de Avdiivka, producto de no tener medicinas, alimentos, ni siquiera agua. Los aviones de ataque de la brigada Jagger solo llevaban ametralladoras. La munición se acabó después de 4 horas de combate. Esto lo están diciendo los propios soldados ucranianos capturados en el área de Avdiivka. También mencionan estos soldados ucranianos que fueron transferidos desde la zona limítrofe con Bielorrusia y también desde la zona de Zaporizhia. Bueno, es la información, por eso es que estos frentes están colapsando tanto en Zaporizhia. Hemos visto cómo las tropas rusas han venido paulatinamente recuperando posiciones en Zaporizhia. Seguimos avanzando, vámonos hasta la zona de Klishivka, al sur de Donetsk, pero antes pasamos por Chumi, donde hay actividad y hay bombardeo de las fuerzas rusas y combates cerca de la zona de Pikniche, en el área sur de Bakhmut. Seguimos, dejamos acá, no hay avances reportados de ninguno de los dos bandos. En el área sur de Bakhmut tenemos ataques con artillería en el área de Klishivka. Recordemos que ayer las tropas rusas avanzaban al norte de Klishivka en esta posición que acá quiero recordar. En esta área avanzaban los rusos el día de ayer, ¿ok? Un avance de allí de al menos 0.5 kilómetros cuadrados. Bueno, tenemos también artillería rusa que trabaja en el área de Avdiivka. No se reportan acciones de avance en esta zona. Donde sí hay que mencionar algo es en el área de Ivanivsk. Ayer la fuente prorrusa Rivar mencionaba de que habían tomado posiciones en toda esta zona ya muy cercanos al área de Ivanivsk, ¿ok? O lo que es lo mismo Krasny en ruso.
Pues allí hemos visto cómo los rusos están atacando toda esta área con sistemas termobáricos TOS-1A. Lo hemos presentado los videos para todos ustedes en esta área de Ivanisk. Allí pues los rusos están atacando en varias posiciones para llegar al área objetivo de los rusos, que es Chazov Yar. Miren, los rusos están atacando desde la zona de Bogdanovka, desde el área del cementerio, acá en la zona de Kromove, y desde Ivanisk, que están tratando por diversos vectores de ataque de llegar hacia la zona de Chazov Yar. Y de allí, como todos sabemos y lo hemos hablado en anteriores oportunidades, la primera o la última línea de defensa de los ucranianos, que es esta: Kramatorsk, Slaviansk, un poco más arriba, acá tenemos Slaviansk, Kramatorsk, Drukiska y Konstantinovka. Todo este eje es la última línea de defensa de los ucranianos. Acá tenemos Slaviansk, Kramatorsk, Drukiska, tenemos acá Konstantinovka. Todo este eje ya sería el último bastión de defensa ucraniano en el Donbass. Bueno, allí siguen los ataques y la ofensiva rusa en esta zona, pero tenemos que decirlo también, en el área de Bogdanovka ya se confirman hoy, incluso por fuentes rusas, que las tropas rusas atrasaron sus líneas hasta la zona norte de Bogdanovka y ahora están atacando de nuevo en el área central de este asentamiento. Allí dice el reporte lo siguiente: el ejército ruso se retiró ligeramente del centro de Bogdanovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron tomar las posiciones abandonadas por los rusos y sufrieron grandes pérdidas. Fuera de la aldea, las Fuerzas Armadas de Ucrania también están activas, intentando constantemente arrojar grupos de DRG a las alturas. Bueno, es la información que estamos manejando en torno al frente de Artyomovsk o Bakhmut. Tenemos una información en esta zona. Veamos qué nos dice otra entrevista de un prisionero ucraniano capturado por las fuerzas Armak, las fuerzas chechenas en esta zona. Miren lo siguiente, rapidito. Un prisionero de guerra ucraniano contó cómo el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas transfirió tropas desde la frontera, lo decíamos, desde la frontera Bielorrusia hasta la dirección de Artyomovsk y Avdiivka también. Para fortalecer la línea del frente, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se vio obligado a transferir unidades en las direcciones menos importantes a la dirección de Bakhmut. Sobre esto habló el soldado ucraniano capturado por las fuerzas especiales chechenas en una de las conversaciones con un corresponsal ruso. Según el prisionero de guerra ucraniano, después de la movilización sirvió en una unidad en la frontera con Bielorrusia, en la región de Zitomir, pero a principios del diciembre de 2023, la unidad en la que sirvió fue trasladada a Konstantinovka en dirección a Artyomovsk. Al día siguiente, los recién llegados fueron lanzados prácticamente a la batalla con poco entrenamiento. El prisionero de guerra dijo: cuando comenzó el asalto a las posiciones de su unidad por parte de las tropas rusas, durante el asalto murió un sargento que comandaba el grupo y luego dos compañeros más. El interlocutor de la agencia finalmente se entregó a las fuerzas rusas. Estamos hablando de este militar ucraniano. Bueno, son dos entrevistas que nos dejan ver la difícil situación de falta de personal de las tropas en varios frentes en el área de combate. Bueno, tenemos una información en el área de Slaviansk. Tenemos un ataque poderoso con misiles rusos en esta zona. Nos dice el reporte que esta noche las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa asestaron un duro golpe a la construcción de una empresa en la ciudad de Slaviansk, ocupada por las tropas de Ucrania. Esta empresa no funcionaba desde hace mucho tiempo y en su taller de cerámica se encontraba el personal de una de sus formaciones. Aún se desconoce qué unidad vivía en el taller y si allí se guardaban municiones, pero según las fuentes, el edificio quedó completamente destruido, como lo estamos viendo en las fotos. Bueno, seguimos, vámonos directamente a la zona del frente de Kupiansk, porque las tropas rusas, la información que se está manejando es que entraron a la batalla una gran cantidad de reservas en esta zona hacia la dirección de Tabaivka, hacia la dirección de Kotlyarovka y Kislovka. Se está esperando información de estos dos últimos asentamientos que les acabo de nombrar, Kotlyarovka y Kislovka. Aparentemente allí hay un gran asalto de las tropas rusas en este frente. Donde sí tuvieron éxito es en el área de Tabaivka. Acá tenemos la bandera incluso. Veamos qué nos dicen los reportes. La división número 47 del primer ejército eliminó a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la aldea de Tabaivka y está tratando de afianzarse dentro de la propia aldea. Pero leamos bien esto. Dice el reporte, están tratando los rusos de afianzarse dentro de la propia aldea. Fíjense bien, la captura de esta aldea se complica por el hecho de que la aldea está ubicada en una tierra baja y las
tropas ucranianas están en las colinas detrás de la aldea. Veamos esta foto donde nos indica que los ucranianos están, esto es una imagen topográfica, están detrás de las alturas o en las alturas, y los rusos están en esta zona de Tabaisca. Fíjense bien en la información. Acá están los rusos en estas zonas bajas, que son estas zonas que rayamos acá, y los ucranianos están en esta zona que son unas alturas bastante dominantes en el área de cercanas a Tabaisca, Kotliarovka y Kislovka. Allí pues es difícil la situación y afianzarse en Tabaisca pues le representará un duro reto para las tropas rusas, que con artillería, aviación estarán machacando todas estas posiciones en las alturas del ejército ucraniano. Bueno, seguimos con la información. Repito, tenemos ya la captura de la aldea de Tabaisca en la región de Kharkov. Allí, repito, la división número 47 del primer ejército ruso está allí ya dentro de la aldea de Tabaisca. Pero quiero ver, acá revisemos el mapa topográfico de Deep State. Acá nos muestra claramente, fíjense, a dónde están avanzando las tropas rusas. Están avanzando en estas posiciones hacia la zona de Tabaisca, pero en esta área, fíjense cómo se ve fácilmente las alturas acá dominantes. Acá lo vemos. Esta es la última línea de defensa que tienen los ucranianos hacia el lado oriental de Kupiansk. Fíjense bien, esta serie, luego de esto nos queda una serie de estepas interminables en toda esta área, ¿ok? En toda esta área hasta llegar a la zona de Kupiansk. ¿Ok? Por eso es que no van a entregar fácilmente los ucranianos esta zona. A los rusos les queda irse o seguir subiendo por la zona de la carretera N26, ya la hemos mencionado en varias oportunidades, y tratar de asaltar en definitiva la zona de Kotliarovka y Kislovka. Una vez capturado estos dos asentamientos, pues será mucho más fácil rodear estas alturas acá adyacentes al área de Tabaisca, Kotliarovka y Kislovka. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a seguir con nuestro mapa. Veamos qué otra información tenemos. Bueno, nos ratifica que acá sigue el ataque de las tropas rusas hacia la zona de Kislovka y Kotliarovka. Kotliarovka se encuentra un poco más al sur de Kislovka y hace mucho tiempo también fue asaltada por las tropas rusas. Ahora las Fuerzas Armadas rusas están intentando asaltar la aldea de Kislovka, donde las formaciones ucranianas todavía se defienden, según el reporte, desesperadamente. Bueno, seguimos, vamos a leer para todos lo que nos dice el ministerio, o el resumen de lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso. Nos indica que 525 militares ucranianos fueron abatidos o heridos, 5 vehículos blindados, 10 sistemas de artillería, 49 vehículos especiales, 28 vehículos aéreos no tripulados y un sistema de misiles antiaéreos S-300 que fue golpeado en el área de Cherkasy. La aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados, la fuerza de misiles, la artillería de agrupaciones de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron depósitos de combustible y armamento en las regiones de Kirovograd y Dnipropetrovsk. Seguimos, veamos qué otra información tenemos en esta zona. Bueno, acá tenemos la evacuación forzada por el mando ucraniano de 3 aldeas al norte de la región de Kharkov. Estamos en la región de Kharkov, fíjense. Acá tenemos la región de Kharkov entre estas líneas amarillas, ¿ok? Les recuerdo que las líneas amarillas son los límites de las zonas o las regiones en conflicto. Ahora, vámonos a la zona norte porque hay la información que se están evacuando las aldeas de Udi. Acá tenemos Udi, también Liksi, que es de donde atacó las formaciones ucranianas al avión IL-76, y tenemos también que se está forzando la evacuación en el área de la ciudad de Volchansk. 3 ciudades, 3 pueblos, 3 aldeas en la frontera con Belgorod. Bueno, es la información que estamos manejando más importante del día. Tenemos un avance de las tropas rusas en el área de Rabotino, al oeste de Rabotino, y la captura por parte de las tropas rusas de la aldea de Tabaisca, esto en la región de Kharkov. Bueno, feliz sábado para todos. Recuerda suscribirte al canal. Es muy importante para nosotros que te suscribas al canal y actives la campanita para que estos videos y todos los videos que hacemos en nuestro canal lleguen de forma inmediata a tu dispositivo. Gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Nos vemos mañana domingo, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciendo seguimiento muy de cerca de todo lo que pasa en el frente ucraniano. Hasta mañana.